Quería hablarle acerca del purgatorio. Bueno, esta doctrina en sí se ve que es un poco complicada y peligrosa a la vez. ¿Por qué le digo complicada y peligrosa? Pues uno no tiene muchos bases acerca de lo que es la doctrina en lo que es en la Sagrada Escritura. Más si tenemos muchas cosas de revelaciones de los santos. Bueno, yo cuando era niño pues oía de muchos tipos de doctrina de la Iglesia Católica. Más ya cuando entré de lleno en la Iglesia Católica pues empecé a estudiar y empecé a buscar muchos tipos de cosas. Y me encontré de muchos tipos de doctrinas, ¿entienden? Aunque la doctrina en sí, todas las doctrinas que tú puedes dentro de la iglesia, pues se ve que están buenas, pero cuando tú las profundizas y pasas experiencia, pues un poco complicada, pues ves que las cosas son un poco difíciles, incluso este tipo de doctrina. Bueno, esto lo que es el purgatorio, pues lo tenemos lo que son toda la vida de los santos. Ellos hablan de este tipo de purgatorio. Pero muchos católicos pues tienen la esperanza de poderse salvar en este purgatorio, pero la forma es de hacer el mal a otro y es de la forma como muchos hablan del purgatorio, a través de poder hacer el mal a otro y tal vez ahí ellos se pueden salvar, donde está mucho mejor practicar lo que es la doctrina, lo que es ser persona bien, de justa y hacer todo lo correcto para así poder salvar, es mucho, mucho mejor, pero ellos tratan de salvarse perjudicando a los demás. ¿Cómo podemos entender ese tipo de forma, como les digo? Bueno, si buscamos en la vida de Job, mire, Job pues era un hombre justo y vino el diablo pues lo fue a tentar y le puso todas las trabas que puso, enfermedad y todo y lo perdió todo. Ahí podemos ver un purgatorio en vida, en persona, aunque el purgatorio en sí es otro tipo de doctrina más diferente, pero podemos ver acá. Y entonces el demonio le puso todas las trampas que pudo y le quitó todo y incluso hasta los hijos. Y Job pues hacía pues sacrificio para los hijos, para así un día de mañana ellos se pudieran ver salvados. Más dice que los hijos hacían cosas malas y perversas y los hijos murieron en un momento de parranda y cosas malas. Entonces creí que los hijos fallecieron y se perdieron, más no se salvaron a través de los ritos que Job hacía y ellos no se pudieron salvar a sus hijos. Más podemos ver lo que eran sus amigos. Más los amigos acusaban a Job de ser persona malas y perversa. Más Job se ponía siempre que era persona justa. Más después, pues podemos ver la narración que dice que nuestro Señor Jesucristo se le apareció a Job y se le apareció a los amigos. Más vino Dios y les dijo que hicieran un ritual y que ellos se purificaran de las cosas malas que le estaban diciendo a Job, pero fue en vida. Ahí podemos ver dos tipos de personas, ¿entiendes? Más Job también hizo un ritual pues prácticamente para purificarte también. Más los amigos también hicieron un rito pues para purificarte de las cosas que estaban haciendo contra Job, para que podamos entender la doctrina de lo que es del purgatorio. Entonces es bastante complicado, pero es mejor llevar una vida santa y pura como Job que hacer el mal a otro, se entiende, como los amigos. Entonces aquí te está tratando de hacer que seas una persona de bien. Entonces la mayoría de católicos que tienen, ellos se han basado en esta doctrina, pero para perjudicar y hacer mal a los demás. Y en vida pues prácticamente no se hace responsable de los que han perjudicado a los demás. Entonces, y de ahí ellos se van a ir a purificar a este lugar y después de ahí van a salir. Es la forma de la doctrina que tiene la iglesia. Entonces, como le digo, es bastante complicada y difícil porque prácticamente quererte salvar perjudicando a otro y de una forma así poderte salvar es un poco complicada la doctrina y difícil. Bueno, busquemos en otra cosa en la Sagrada Escritura. Dice que cuando Lázaro murió tuvo mucho tiempo muerto. En este lapso de tiempo no sabemos dónde él estuvo. Más dice que ya su carne ya hería y todo. Más nuestro Señor Jesucristo ya creo que la semana fue y lo resucitó. Ahí podemos preguntarle a una persona de esta a dónde él estuvo, pero él no está. Pero podemos tener una orientación a dónde él estuvo. Más yo he visto a muchas personas y yo he oído no he visto, no, que he oído muchas personas que dicen que ellos han estado en el infierno. Su,
lo que dicen ellos. Y nuestro Señor Jesucristo le ha hablado de ahí y los ha rescatado. Incluso dice que hablen de esa experiencia. Y les dice, los manda de regreso para que ellos se corrijan en vida, no muertos, no que en vida. La doctrina sí se ve que está bien, porque cuando nuestro Señor Jesucristo ya te muestra el infierno y te saca de allí y te trae otra vez para que te corrija en vida, está bien. Más podemos notar otro tipo de cosas. Dice que del rico Zabulón y de Lázaro, creo que era, del pobre, el mendigo, dice que aquel hacía banquetes para sus amigos y derrochaba todo mucho, todas las cosas, la comida y todo. Mas él no tenía la precaución de darle un poco de comida al mendigo que estaba lleno de llaga. Mas dice que esto hasta los perros le lambían la llaga. Y dice que en ese momento murieron los dos. Más no dice que los dos fueron uno al purgatorio y otro, los dos en el purgatorio, no. Aquí dice que uno fue al infierno y el otro fue al seno de Abraham. Hay que notarlo como dice que al seno de Abraham. No dice que fue al cielo, no, que dice que fue al seno de Abraham, donde ellos podían dialogar en un sector y otro y se podían ver. Entonces el infierno ellos lo podían ver, más no era el cielo, más se podía ver. Yo creo que ahí puede ser un tipo de purgatorio. Más dice que ellos no estaban sufriendo ya. El mendigo ya no sufría, el que estaba sufriendo y estaba en el infierno era el rico, porque ellos dialogaron, incluso le dice que fuera y que le dijera a sus hermanos que en el lugar donde estaba. Más les dice, ahí tienen a los profetas que los escuchen, ellos no los van a escuchar. Ahí podemos entender pues la forma de las personas, las que no escuchan la palabra de Dios, donde tienen el riesgo de poderse perder para poder entender la doctrina, de peligroso como es. Miren, hay otra cosa también. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, había muchas personas enfermas, pero estas personas sufrían y el sufrimiento prácticamente no era válido, no les valía. Era el rechazo también de las personas por las enfermedades que tenían, la llaga y todo tipo de cosas. Incluso eran aislados otro tipo de lugares de una comunidad de que no podían salir. Y es personas que si ellos llegaban a la ciudad pues eran pedrados y prácticamente podían morir. Y no eran personas aceptadas lo que era la sociedad. Ellos tenían un gran sufrimiento, pero este sufrimiento no les ayudaba para nada a ellos, porque estos sufrimientos no se lo ofrecían a Dios, sino que ellos sufrían prácticamente en la carne, pero sufrían siempre tratando de poderse, digamos, curar, pero siempre así querer hacer lo malo y, digamos, pecar, pero nunca tener aquel, digamos, aquel arrepentimiento y conocer prácticamente que necesitaban a Dios y prácticamente ellos se iban a regenerar. Ellos no tenían ese deseo de regenerar. Dice en la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo sanó a 10 personas y dice que solo uno le fue a pedir, le dio gracia. Entonces dijo, no eran 10. Como digo que las personas en vez de no tienen el deseo prácticamente pues que de buscar a nuestro Señor Jesucristo ya cuando estén sanados, sino que lo que buscan es sanarse pero para poder seguirse divirtiendo y haciendo mal y haciendo más desastre. Eso es lo que ellos buscan. Entonces, pero estos sufrimientos prácticamente es en vano. Por eso dicen San Pablo dice que el mundo sufre dolores de parto, pues son dolores prácticamente que sufre pues y no se los ofrece a nuestro Señor Cristo y no lo busca a Él y no trata de convertirse, sino que son dolores prácticamente en vano. Ahí tenemos un purgatorio que prácticamente van a sufrir aquí y ya pues al infierno. Es en cambio, digamos, el sufrimiento que tiene San Pablo, porque él dice que sufre en la carne. Incluso nuestro Señor Jesucristo dice que el que deje casa, padre, madre, y incluso dice persecuciones por causa del Hijo del Hombre, dice que este va a tener recompensa. Entonces, si nosotros sufrimos por alguna injuria, por qué cosa que lo haga, pero siempre no pecamos y estamos en gracia de Dios, estos sufrimientos son válidos, porque incluso los purificamos y somos una persona más de bien y somos una persona más perfecta y no tratamos de mentir y perjudicar a los demás. Y así lo que se va purificando, dice San Pablo, pues es el alma. Aunque dice que lo que la carne o el interior, el exterior se vaya prácticamente, que no ya se ve que ya no tenga vida, pero la que se va purificando es el alma, la que se va regenerando es el alma.
porque ahí trata, pues sabes que necesita más de Dios y necesita más de la ayuda en medio de la tempestad y de los sufrimientos. Es donde te prácticamente te aferra más a Dios y de la ayuda de Él. Entonces la que se purifica más es el alma, y es donde el alma prácticamente está más cerca de Dios, y Dios prácticamente es la que la alimenta para que esta ya sea mucho más perfecta y más pura ante los ojos de Dios. Ya estos sufrimientos prácticamente cuentan. Estos sufrimientos cuentan porque si sufren en Cristo, pues todo esto pues cuenta, pero fuera de Cristo no cuenta. Entonces, como les digo, todo ese tipo de cosas, de las revelaciones y todo, pues les digo, está bueno. Incluso, como lo vuelvo a repetir, estas revelaciones, pues de lo que es del purgatorio, son revelaciones de los santos, y muchos han tenido este tipo de revelaciones. Aunque en sí se ve bien, pero como les digo, si nosotros tenemos la esperanza de poderlo salvar allí, pero siempre perjudicando y haciéndonos el mal y no corrigiéndonos, estamos equivocados. Es mejor ser persona de bien y personas actuar pues conforme la palabra de Dios y ser personas justas, y pues así lo podemos pues salvar e incluso poder ir al paraíso. Acerca de este de rico y Lázaro, digamos, del pobre, que dice que estaba en el seno de Abraham. En un libro dice que los que habían muerto, digamos, de los que estaban de la antigüedad, del Viejo Testamento, todos los profetas, esto estaba en el seno de Abraham. Digamos, cuando ya nuestro Señor Jesucristo murió, Él abrió lo que eran las puertas del cielo, y Él le abrió las puertas a todos estos profetas y a este tipo de personas que ellos no habían entrado todavía en el cielo. Eso lo leí en un libro. Pues si estos estaban todavía en el seno de Abraham, esto lo dice lo que es también en la Sagrada Escritura. Bueno, la doctrina en sí se ve que pueda que sea cierta, porque pues nuestro Señor Jesucristo abrió los sellos y todo tipo de cosas, y solo Él pues tenía la autoridad y el poder para poder abrir el cielo y poder meter a todo este tipo de personas que habían hablado pues en el Antiguo Testamento. Pues ahí dice en el rico y el pobre, dice que estaba en el seno de Abraham. En la doctrina en sí, pueda que sea cierto, pueda. Más lo que les digo, aunque no puede confiar uno en lo que es, digamos, en el purgatorio mucho, porque hay muchas personas que tratan de confiar más en el purgatorio, pero haciéndole mal a los demás, pero así prácticamente confiar de que se puede salvar perjudicando a otro, y es peligroso. Y es mejor hacer persona de bien y ser persona justa que prácticamente pues tratar de poderse salvar. Y corregirse aquí, bueno, podemos ver en la vida de Job y de sus hijos. Job hacía sacrificio para sus hijos, pero sus hijos no trataban de corregirse, e incluso ellos se perdieron. Ahí podemos tener una orientación de personas, y los hijos si no quieren cambiar, tenemos pues prácticamente un riesgo de podernos perder. Bueno, bendiciones donde quiera que estén.